¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Gracias por acompañarnos a este taller, pues que ustedes han hecho su preferido, gracias a Yucatán Country, que nos permite pues este fomento de cultura. Y gracias a ustedes, saludos a toda la República Mexicana, saludos a la Ciudad de México, que siempre nos ve, Guadalajara, Aguascalientes, que también nos ha escrito mucho, a Sudamérica, especialmente Colombia y Ecuador, constantemente nos están viendo. Perú también nos ha escrito. Hay mexicanos hasta en Australia que también nos han dicho que ahí nos ven. Qué bueno que les interesa. Repito, como cada lunes se los comento, es muy bueno poder conocer historia, ¿no? Porque quien no conoce su historia, está condenado a repetir los errores de la misma. Y los mexicanos somos un país que tenemos muchos mitos que nos han hecho mucho daño, es importante desmitificar muchas cosas para poder entender, siempre conocer todo y amar a México, pero amarlo en la verdad, y esto es uno de los objetivos de esos talleres que nos fomenta el Yucatán Country Club. Bien, pues vamos entonces a comenzar, y hoy vamos a ver ya pues el final de Iturbide y el inicio de lo que se le conoce en algunos libros de autores muy afamados como la era republicana, o sea, inicia la era republicana en nuestro país. Bien, Iturbide abdica el 19 de marzo de 1823. No tenía ni 2 años la independencia. Iturbide se iba a exiliar, se autoexiliaría. Ya no encontraba su camino en México, su rumbo en México ya no lo encontraba, y por lo tanto, pues lo mejor sería irse. Entre el 19, que fue cuando abdicó, se presentó al Congreso y abdicó, al 31 de marzo, que es cuando va a partir ya al exilio, bueno, no al 31, sino por ahí del 27, 28, va a preparar sus cosas, va a cerrar su casa, va a hacer en aquel entonces eran las maletotas, aquellos belices, como se les decía, porque partiría no solamente él, se iría con su esposa, doña Ana María Huarte, y sus hijos, a el destierro. Evidentemente el lugar que había escogido Iturbide, por lógica elemental, era España, algún lugar de España donde él pudiera estar. Al fin de cuentas él había sido soldado realista, hablaba español, católico, y mejor se iba. El Congreso, quizá en lo único decente que hizo, pues le ofrece a Iturbide una escolta para que lo acompañe hasta Veracruz. Si él había decidido irse, pues que agarrara una escolta, y se fuera hacia Veracruz. Y entonces esta escolta va a ser comandada nada menos y nada más que por Nicolás Bravo, que es el que se va a encargar de llevarlo hasta Veracruz, que llegue con bien, proteja a la familia, etc. Y alrededor del 26, 27 de marzo, Iturbide parte una caravana de varios carruajes donde estaban sus hijos, su esposa, sus baúles, y escoltados por Nicolás Bravo, rumbo al bello Puerto Jarocho de Veracruz, donde ya lo esperaba un barco que lo trasladaría a España. Al llegar a Veracruz, un montonal de gente, para que vean que toda era cuestión política, lo va a recibir. Desde luego Santana no lo va a recibir, porque Santana, la catadura de traidor que siempre tuvo, siempre lo persiguió toda su vida y hasta después de muerto. Pero la gente sí sale a ver al emperador y le decían emperador. La gente llegaba, lo saludaba, se arrodillaba ante el emperador, bendice, parecía un cura, ¿no? Y cuando ya suben todas sus maletas y todo, y llega el momento de despedirse, el barco partió de estas tierras el 31 de marzo de 1823. El último en despedirse de él, o los últimos, fueron la escolta, quien llorando, y ahí lo describe el propio Carlos María de Bustamante, que va a ser su enemigo, la gente llorando, viendo que Iturbide. Y cuando Iturbide ya estaba en el muelle para subirse, el último que se acerca y se arrodilla ante él y le dice: perdóneme majestad, es Nicolás Bravo. Hay un cuadro de pintor anónimo que se pintó en ese momento en Veracruz, que representa este momento. Está Iturbide subiéndose al barco vestido de militar, y un tipo que está arrodillado besándole la mano a Iturbide era Nicolás Bravo. Esto es interesante saber,
para que vean la locura en la que había caído el pueblo mexicano. Ellos mismos ya no sabían en qué creer o qué hacer. Por una parte, derrocaban a Iturbide, pero por otra, se arrodillaban a pedirle perdón. Por eso, algún autor chistosamente ha dado la frase de que México es el país de las maravillas, ¿no? Y yo le he agregado, solo falta Alicia y el conejo blanco, porque todo puede pasar. ¿Okay? O sea, es algo increíble. La lógica y la historia como que no se llevan mucho en el caso de México, ¿no? Porque los mismos que lo habían derrocado ahora le pedían perdón, como Nicolás Bravo. Iturbide agarra el barco, ¿okay? Y se va rumbo a Europa. ¿Okay? Mientras Iturbide estuvo alrededor de un mes en el mar, en México, ¿okay? Se decide, fíjense ustedes qué chistosada, se decide nombrar una especie de triunvirato, ¿okay? Que administre, no que gobierne, que administre mientras se establecía, ahora sí, una constitución, porque ahora estaba detrás el gringo, estaba detrás Poinsett, para hacer una nueva constitución. Como he dicho, una constitución, la primera. Pero para esto, ¿okay? Este triunvirato, que estaba formado por Victoria, por Nicolás Bravo y por Guerrero, ¿okay? Claro, eran ellos, van a pedirle que el Congreso, que estaba el nombrado por Iturbide, sea disuelto. Claro, ¿okay? Había mucho iturbidista aún, y se nombra un segundo Congreso. O sea, que este Congreso que había hecho barrabasada y media, queda disuelto. Y se convoca a un nuevo Congreso en 1823. Este primer Congreso, que gobernó, que estuvo como Congreso de 1821 a 1823, es una vergüenza para la nación. No sirvió para nada. Un Congreso pusilánime, un Congreso primitivo, troglodita, que es vergonzoso que en la historia de México haya habido un Congreso así. Hasta el Congreso de Anáhuac que hizo Morelos en 1813 fue 1000 veces mejor que estos personajes. Qué tristeza que nuestro primer Congreso, oficialmente el primero mexicano, haya sido no un fracaso, que es lo menos malo que se puede decir de él, sino una burrada. Solo les faltó rebuznar a todos estos. Y obviamente se convocan nuevas elecciones en los estados para que elijan a sus representantes. Muchos repiten, es cierto, pero hay otros muy nuevos. Y viene otra tanda de 120 y tantos diputados, 121, 23 por ahí, ¿okay? Que van a formar el segundo Congreso Constituyente. El primer constituyente no constituyó nada, es la verdad. El segundo sí, porque detrás estaban los Estados Unidos. Tan es así que ya sin la presencia incómoda de Iturbide, Poinsett se va a trasladar a la Ciudad de México para desde ahí manejar mejor las cosas y estar más en contacto con los hermanos masones y yorquinos. Y entonces va a empezar entonces el trabajo de hacer, ahora sí en serio, una nueva constitución. Se van a reunir desde mayo de 1823 y van a tardar, imagínate que tardaron, ¿no? Año y medio, porque esa constitución va a terminar hasta octubre del 24. Se van a reunir para trabajar sobre una constitución que no tenían clara idea de qué era eso y cómo hacerlo, y por eso Poinsett va a mandar pedir una copia de los Estados Unidos para que de alguna manera la copien. O sea, que el segundo Congreso Constituyente tampoco fue muy bueno, ¿eh? No van a pensar que fue el non plus ultra. Fue malísimo igual, porque lo único que hizo fue copió y pegó, ¿okay? Como se hace hoy. Copiar y pegar. Por eso, cuando se termine la Constitución, va a ser una Constitución, un traje que no le venga al pueblo mexicano, porque estaba hecho a la medida de los norteamericanos, no a la medida de México, de los mexicanos. Bueno, pues discusiones iban y discusiones venían, ¿ok? Se empezaba a formalizar ya los grupos políticos. Es el momento en que empieza a dividirse la masonería. Una adopta un rito diferente, un rito europeo más moderado, como era el escocés, al cual pertenecen Nicolás Bravo, Fray Servando Teresa de Mier, y otro, el totalmente manipulado y manejado por Poinsett, que era el radical
y el que tuvo realmente a las cabecillas más importantes, donde estaba Lorenzo Zavala, Valentín Gómez Farías, José María Lobato, y obviamente Poinset, que era el grupo del rito americano, el grupo yorquino, el que adoptaba como parte de ellos el destino manifiesto, el que quería realmente entregar a México a los Estados Unidos porque pensaba que era la única forma de salvar este país, mientras los escoceses no. Y ahí van a estar en disputas, y mientras están en disputas entre ellos mismos, peleados entre ellos mismos, vamos a seguir con cámaras y micrófonos a Iturbide para saber qué pasó con él. A principios de mayo, Iturbide va a llegar a las costas españolas, ¿okay? Y evidentemente va a pedir asilo y va a pedir bajarse. Pero el rey Fernando, ¿okay?, que en ese 1823 había recuperado el poder absoluto, Fernando había perdido el poder en 1820. O sea, no perdido en el sentido, sino que había aceptado la Constitución de Cádiz en el 20. Es lo que se le llama en la historia española el trienio liberal. Es decir, del 20 al 23, Fernando va a gobernar como un rey constitucional en base a la Constitución de Cádiz. ¿Ok? Y no va a poder gobernar bien. Pero en 1823, Fernando pide secretamente la ayuda de los 100,000 hijos de San Luis y de la Santa Alianza. ¿Qué eran estos elementos? Cuando cayó Napoleón en 1815, se formó un congreso en Viena, coordinado por el famoso príncipe de Metternich, y se establecieron varios puntos para defender a capa y espada a las monarquías de cualquier influencia militar napoleónica, bonapartista o masónica, porque ya había masonería en Europa. ¿Okay? Y se forman dos instituciones para proteger a las monarquías católicas: la Santa Alianza, que era un grupo de países católicos con fuerza y dinero exclusivo para defender cualquier ataque a un país católico, y un ejército especializado llamado los 100,000 hijos de San Luis, o los hijos de San Luis, como se llama. De hecho hay una película así, se llama Los hijos de San Luis, que era el brazo armado de la Santa Alianza. ¿Okay? Cuando España cae en 1820 en poder del liberalismo masónico al mando de Riego, aunque reconocen al rey, pero lo vuelve rey constitucional, el rey se pliega un tiempo, porque no podía actuar mucho porque tenía vigías y vigilantes por todos lados, Fernando VII. Pero en el 23, cuando ya bajó un poquito la guardia, el liberalismo español, pide la ayuda a la Santa Alianza y pide la intervención de los hijos de San Luis. Y la Santa Alianza, con los 100,000 hijos de San Luis, invaden España, aplastan el liberalismo y le devuelven el poder absoluto a Fernando VII. Y esto ocurre en el 23. Cuando llega Iturbide, ¿por qué tiene que ver esto? Porque ya era absoluto otra vez Fernando y acaba de ganar. Cuando llega Iturbide a las costas españolas, acababa de pasar esto, y Fernando estaba en todo su apogeo otra vez, por segunda vez. Y cuando sabe que Iturbide está pidiendo asilo y está pidiendo tierra, es decir, entrar ahí, Fernando, con el poder que tenía, y recuerden que había desconocido los tratados de Córdoba, lo que había firmado O'Donoghue, se acuerda, o alguien se lo dice, de que ese señor que estaba allá era el causante de la pérdida de uno de los virreinatos más grandes que tenía España, que era la Nueva España. Y entonces le niega el acceso. Declara a Iturbide persona no grata, lo que llamaríamos aquí en materia mexicana, y por lo tanto no puede entrar a España. No se le concede asilo político. Pobre, de veras que cómo se le volteó todo, de la estrella que tenía así gloriosa, cuando consumó la independencia hizo todo bien, ahora se le volteaba todo el paquete. O sea, ya no veía su esquina, ya tenía que hacer que se le haga una limpia, creo, porque todo lo estaba haciendo, o sea, todo le estaba haciendo mal. Y entonces se queda varado ahí. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Y es aquí cuando, estando pensando a dónde se iba, a qué país se iba, o sea, dónde, o volver a México, o al fin,
Oficialmente no estaba desterrado, él se había desterrado, pero ya no sabía qué onda. Cuando recibe en el propio barco una carta de una persona, ¿okay?, que era la hermanita de Napoleón Bonaparte, no recuerdo el nombre, creo que era Hortensia, no estoy seguro, ¿okay?, que le ofrecía a él su casa de campo en el puerto italiano de Liorna. ¿Cómo es que Hortensia o la hermana de Napoleón, pues no estoy seguro que se llamara así, le ofrecía esto? La carta le explicaba todo. Acababa de morir su hermano en una isla desierta, allá en Santa Elena, y la familia Bonaparte era una familia apestada, y el imperio, nadie quería saber de él. Y le decía: he seguido con interés su carrera, majestad, le dice, y sé lo que se siente ser un emperador derrocado y derrotado. Por lo tanto, lo que no pude hacer por mi hermano, lo hago por usted, porque veo en usted la figura de mi hermano. Por lo tanto, le ofrezco mi casa en Liorna, en Italia. Aquí no tiene usted problema para que usted pueda venir a establecerse con su familia. Iturbide agradece mucho a la hermanita de Napoleón y se dirige a Italia, a Liorna, un lugar muy hermoso, que le va a gustar mucho a Iturbide, bueno, más que Iturbide, a su esposa Ana María Huarte y a sus hijos. Había una playa y todo demás, y además un palacete, pues lo construyeron en la época en que Napoleón tenía todo el poder. Y ahí está. De hecho, es ahí donde Iturbide, también lo recomiendo, va a escribir sus memorias, no tiene nada que hacer. Había llevado una lana bastante bien, lo administraba bien, y pues se dedicó a escribir. Escribir. Y las memorias de Iturbide las editó hace muchos años, pero las debe de tener, creo yo, la editorial Porrúa. Son 2 tomos, donde él narra sus memorias desde que tiene uso de razón, empieza a contar todo, cómo se metió el ejército, como todo, hasta el momento de su caída. Y es muy interesante porque es una fuente de primera mano para conocer a fondo las ideas del ex emperador, de Iturbide. Y ahí estuvo un buen tiempo. Sin embargo, en Liorna poco o nada llegaban los informes de México. Y él empieza a inquietarse para saber qué estaba pasando en México. No sabía nada. No tenía amigos mexicanos que llegaran por allá, no tenía por qué ir. No era Roma, y aunque fuera Roma, no había mucho mexicano por allá. Entonces, él empezó a averiguar qué lugar podía estar cercano de las noticias de México. Y algunos de sus amigos, Filisol, etcétera, que se habían quedado, le decían que un lugar donde había mucha noticia y que podía él informarse, y que había algunos mexicanos viviendo allá y que le podían informar, era Londres, una gran capital, que era mucho más importante que Liorna. Y aunque la familia de Iturbide, doña Ana María y sus hijos, estaban contentos porque era una playa, es como vivir en Cancún, vaya, bueno, sin la corrupción y sin el narcotráfico que hay allá, ¿no? Sino así en la playa, y contentos y felices, pues Iturbide no estaba a gusto y decide agradecerle a la hermanita de Napoleón, a la señora Bonaparte, sus atenciones. Iturbide habrá estado en Liorna, él ya habrá llegado a Liorna, él llegó en mayo del 21 a España, llegó a Liorna como en julio, no el 21, el 23, estuvo ahí más o menos hasta noviembre, cuando empezaban los frescos, los fríos, y eso le agradece todo y se traslada a Londres, contra la voluntad de su familia, que decía: estamos muy bien acá, y se van a Londres. Imagínense llegar a Londres en diciembre, con el friazo que hacía. Pero él quería estar cerca de las noticias de México, y además en Londres era más fácil contactar mexicanos que en Liorna. Y ahí en diciembre llega a Londres, se establece en una especie de casita, porque ni comparación al palacete que tenían en Liorna, en la calle más famosa y céntrica hoy en día, pues una calle muy importante, turística en París, la Rue de Saint-Honoré. Ahí se va a establecer Iturbide,
casas chicas, un departamentito, por como les diríamos hoy en día, obviamente todos encerrados, la familia, sale. Pero eso sí, ahí sí había noticias. Ahí llegaban, los periódicos publicaban algo de vez en cuando. Conoció a 3 o 4 mexicanos que vivían por allá y que les sabían inglés y le traducían todo, y empieza a escribirle a sus compañeros en México cartas en México. En aquella época no había el departamento de inteligencia, por así, como para revisar qué cartas y qué cartas no. Le mandaban cartas, llegaban más fácil porque Londres era una gran capital. Claro, el friazo que había no le gustaba a ninguno de ellos, le daban congelándose, y las cartas que iban llegando le iban informando en enero, febrero del 24 de lo que estaba pasando en México. La mayoría de sus partidarios, evidentemente, estaban hablando mal de lo que estaba pasando en México. Decían que se estaban preparando para una anexión total de Estados Unidos. Se hablaba de que España no iba a permitir que su excolonia cayera de manos de Estados Unidos. Se hablaba de una invasión europea. Se hablaba que la Santa Alianza iba a invadir. En México se sabía, y también Iturbide lo supo, que Fernando VII había ganado y que otra vez estaba poderoso y que pensaba reconquistar México. Entonces el pobre México tenía 2 invasiones en puerta, la de Estados Unidos para agarrárselo y la de España para recuperárselo. Entonces, y lo principal, le pedían que volviera, que la gente lo quería, que no lo había olvidado, que con solamente que pisara un pie, la gente se arremolinaría, perdón, ¿okay? Y lo aclamaría otra vez como emperador. Era un gobierno que no tenía cabeza. De nuevo, no habían hecho ninguna constitución, seguían peleándose entre sí. ¿Okay? La amenaza constante de la Santa Alianza por un lado y de los Estados Unidos hacían que esto se retrasara. No había pies ni cabeza y le decían: vuelva, emperador, vuelva, majestad, vuelva, vuelva. La clásica pregunta, o mejor dicho, la clásica expresión, no pregunta: México lo necesita. Vuelva, por favor, vuelva, 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 vuelva. Iturbide empieza a caer. De nuevo, vemos que sí tenía algo de ambición, eso hay que reconocerlo, porque ya había oído el canto de las sirenas una vez y le había ido mal. Volvía el canto de las sirenas y estaba en el coqueteo, pero no se atrevía a decirlo porque su familia estaba contenta. Su familia ya había perdido contacto con él, ya no quería saber nada de México. Estaban contentos ya, primero en Liorna, ahora ya menos contentos, pero bueno, Londres es Londres. Y México era un desastre. Era un desastre total y completo. Entonces, estaban bien, más o menos, pero Iturbide estaba todo el tiempo escribiendo, pero ya no sus memorias, cartas a sus amigos. ¿Cómo sabemos que Iturbide se va a decidir en venir? Por una visita que registra Lucas Alamán, que tuvo Iturbide en Londres. Un buen día, alguien toca a la puerta de su, no sabemos si era depa o no era depa, pero tocan a la puerta, y era nada menos y nada más que María Ignacia Rodríguez de Velasco, la Güera Rodríguez. ¿Y qué había sido de la Güera? Hay un silencio sepulcral a partir de que Iturbide acepta la corona hasta este momento de la Güera. Ese silencio nadie sabe qué fue de ella, pero don Artemio más o menos ha rebuscado por allá y dice que la Güera, triste y despechada, en primer lugar porque Iturbide se volvió emperador y en segundo lugar porque no se casó con ella o no fueron pareja, la Güera viaja. Recuerden que era riquísima. La Güera viaja por el mundo, se va a viajar por todo el mundo, que probablemente tuvo amoríos por todo el mundo, sus hijos estaban grandes ya, o sea, viajó por todo el mundo y habrá conocido personajes, duques, condes, ya no estaba para casarse con nadie y no enredarse, sino ya oficializar con nadie. Viajaba y tal vez tuvo sus amoríos en España, en algún lado, visitó Italia, todos lados, pero coincidió con Iturbide en Londres y no pudiendo olvidar que había sido su amigo, su novio, quizás su amante, se presenta a visitarlo. Bueno, pues qué pantalones de esta señora, porque obviamente estaba con la esposa. Cuando Iturbide la ve, la recibe: pasa, Güera, bienvenido, Güera, Güera. Porque la esposa la recibe, la conocía,
Si doña Ana María supo de sus amoríos con su esposo, no lo podemos saber. En aquel entonces, la última en saber las infidelidades era la esposa. Entonces, la invita a que se quede allá a cenar, están conversando, no sabemos qué platicaron, pero lo que sí sabemos es que después de la cena, Iturbide les dice a las dos, como que la güera le dio esa fuerza, porque la güera no fue para eso, fue para saludar a un amigo. Y la güera, y Iturbide dice, bueno, ya que están aquí ustedes, tú Ana María como mi emperatriz. Ana María dice, sí, yo no soy. Y tú güera como la gran amiga que eres, quiero informarles esto. Me regreso a México. Las dos, cuenta Lucas Alamán que las dos se pusieron de pie, pero como rezó, lo único que se pusieron de acuerdo las dos esposas y amantes, ¿qué? ¿Cómo que vas a saber? Sí, voy a recuperar el poder. México me necesita y me llama. ¿Estás loco, Agustín? Y salta, ven, y agarra, miren esto, y trae un tambache de cartas. Todas estas cartas, léalas. Me llaman, me quieren. Es un fracaso el sistema, no han hecho nada. Nada. Hace un año que me quité y no han hecho nada. Ni lo harán. Pero ahora está en peligro la soberanía que yo le di al país, porque yo fui su libertador. Y le dice la güera, sí lo fuiste, pero ya estuvo, ya, como te dije la vez pasada, ya, Agustín, ya. Y a la María, Iturbide, no nos hagas esto. Agustino, no nos hagas esto. ¿Okay? Tu familia necesita estabilidad, los niños, ¿okay? Ahí viene otro en mi vientre. ¿Okay? Y la güera habrá hecho otro. No hagas esto, no tengo que volver. México peligra. México, si no voy, no va a haber alguien que los unifique para defenderlo de las dos amenazas extranjeras que tiene. La amenaza de los Estados Unidos, que ya me consta, y la amenaza de la Santa Alianza. Tú lo sabes, Ana María. ¿Okay? El rey está apoyado por la Santa Alianza. No puedo quedarme cruzado de brazos viendo cómo cruzan el Océano Atlántico y cruzan la frontera con México y se adueñan del país. No puedo vivir así. Tengo que ir, tengo que defenderlo. No, Agustín, no. Y de nuevo la güera le voy a decir, Agustín, te van a matar. Ahora sí, te salvaste la vez pasada, pero ahora si llegas te van a matar. No lo hagas, Agustín, no lo hagas. Por el amor de Dios, no lo hagas. Estate aquí con tu familia ya, estate quieto. No y no. Y Agustín Iturbide, necio, decide volver a México. Agarra a su familia, a la güera no, obviamente, quien otra vez queda despechada. Agarra a su familia y se van rumbo a México. Efectivamente, el Congreso no había hecho nada. Ya estamos en julio de 1824. No habían hecho absolutamente nada. Ni la Constitución tampoco. Seguían en pleito. Y sí, se hablaba, no se hablaba contra Estados Unidos, se hablaba contra España. Se hablaba contra la Santa Alianza, que venían. Había que preparar. Y en ese momento, en una de las sesiones de principios de julio, el 24, se menciona que Iturbide ha salido de Londres y que se dirige a México para unirse a sus partidarios y tomar de nuevo el poder. Y aquí viene algo que también mancha tremendamente al segundo Congreso Constituyente, que tampoco se va en blanco. El Congreso, asusado por los masones, que tenían la idea de matar al emperador, y sobre todo por Poinsett, que no podía permitir la vuelta de Iturbide, el Congreso hace un decreto draconiano, injusto, ilegítimo e ilegal, contra toda garantía y derecho humano que ya había en esa época. Declara a Iturbide traidor a la patria. ¿Traidor a qué? Pero así lo declara. Y lo condena a morir ipso facto si pisaba suelo mexicano. Así de simple. Más injusto no puede ser esto. Más canallesco no pudo ser el Congreso.
Muchos dirán, bueno, es que no fueron los mexicanos, están manipulados por los Estados Unidos, pues por brutos. Por brutos. Como años después va a decir Vicente Rea Palacio, atentaron contra la vida del que les dio vida. Obviamente esto no lo sabía Iturbide, ya estaba en el camino a México. Y cuando desembarca en Tampico, porque el barco llegó, era un barco inglés que desembarcó, no en Tampico, en las costas de Tamaulipas, en Soto la Marina, y se bajan. Iturbide es reconocido por el gobernador, que era Felipe de la Garza, su ex amigo, el que lo había nombrado, pero que lo había ratificado mientras tanto allá. Y el gobernador ya tenía la orden de si entraba por allá Iturbide lo fusilara. Y cuando Iturbide llega, ¿ok?, el gobernador lo va a reconocer. ¿Cómo lo va a reconocer? El capitán del barco era un tal señor, parece que era un polaco, aunque el barco era inglés, que se llama Beneski. Y él sí tenía miedo de que algo pasara, porque obviamente la familia hablaba de que no quería volver, en fin. Entonces lo que hizo fue cambiarle Mr. John, Mr. Stuart, una cosa así, le puso a Iturbide y le dio unos pasaportes. En aquella época era muy fácil todo, ¿okay? Por lo tanto, no tenía que pasar él en persona para que lo viera Felipe de la Garza. Con que el capitán se bajara y dijera, estos son, con eso pasaba. Y Felipe de la Garza dio el visto bueno para que se bajen. Obviamente traían caballos, traían un montón de cosas, y Iturbide se baja montando un caballo. Y la familia atrás. Recuerden que Iturbide era un genial jinete. Se distinguía por eso, desde las épocas de Allende. Y obviamente Felipe de la Garza había sido su amigo y un muy cercano colaborador de él. Entonces cuando van bajando todos, ok, dice, ¿cuántos ingleses trae? Sí, hay de todo, hay ingleses, hay franceses, le dice Beneski, pero ve bajar a Iturbide. Dice, oiga, qué bien monta ese jinete. Sí, dice. Y dice de la Garza, nunca habíamos visto un jinete montar tan bien. Qué bien maneja el caballo. Es más, me recuerda, entonces lo empieza a ver, me recuerda al emperador Agustín de Iturbide. Beneski dice, bueno, sí, ahorita les digo que pase, un momentito, quiero ver de cerca a ese jinete. Por favor, señor Beneski, tráigalo. Pero señores, que tráigalo, por favor. Y lo trae. Iturbide acerca, ok, y inclusive se dice que habló en inglés, que le dijo a Beneski, pues Sumara, o sea, ¿qué pasa? Ok, y que le contesta, I don't know, but Mr. Garza, no entiendo lo que están diciendo, pero solo sé decir, Majestad, le dice, que usted es Agustín I. Dice, general de la Garza, nos hemos vuelto a encontrar. Señor, mis respetos para usted como emperador, pero tengo noticias funestas. Beneski impide que la familia se baje porque la cosa está poniéndose fea. ¿Qué noticias son estas? Y le muestra el decreto del Congreso. ¿Qué decreto es? Señor, dice que de la Garza, apenado, baja la cabeza, lo declaran traidor. ¿A mí? Sí. ¿Y traidor a qué? No sé, señor. Yo solo cumplo órdenes. Y mi orden es ejecutar. ¡Bah! Señor, comprenda que yo soy un simple gobernador que tengo que obedecer. Iturbide queda pálido, pero no tengo derecho a defensa. No, señor, no tiene. Lo que se va a cometer es un asesinato. Si me da tiempo, al menos a que me confiese, eso sí, señor, pero tengo que fusilar. Inmediatamente le dice a Beneski, que estaba nervioso, y va a mí, no, usted no. Por favor, avísele a mi familia, le dice
Iturbide, que voy a escribir una carta de despedida para ellos, que no se bajen, y que pues yo me la busqué. Debía haber hecho eso. Le escribo una carta a Ana María, que se fuera, se despedía de ella, le agradecía todo y que le pedía perdón por todo lo que le había hecho, y que se fuera de México, que volviera. Ella no tenía problema por entrar a España, que fuera a un país católico a vivir y que educara a sus hijos en la religión católica y dentro de un país católico. Se despedía de ella y decía así: tu amantísimo esposo, besos a mis hijos, Agustín. Ana María lloró y no va a cumplir su última voluntad, porque Ana María se va a vivir a Filadelfia, a ningún país católico, y ahí se va a quedar a vivir, ahí van a crecer sus hijos, y auténticamente machetazo a caballo de espadas, porque todos los hijos de Iturbide se van a casar con norteamericanos o con norteamericanas. O sea que en gran parte la descendencia de Iturbide pues son norteamericanos, así como lo vemos. De hecho, un nieto lo adoptó Maximiliano Agustín de Iturbide y Grimm, que su mamá era Alice Grimm y su papá Don Ángel de Iturbide, uno de los hijos de Iturbide, para nombrarlo heredero al trono de México cuando vino Maximiliano. Obviamente, cuando cayó el imperio Maximiliano, la gringa Alice Grimm volvió a pedir por su hijo y se lo llevó y volvió a Estados Unidos. Era un niño de 3 años, pero Maximiliano lo presenta como hijo de Iturbide, y como nieto de Iturbide, perdón, y como hijo adoptivo de él. Bueno, pero ¿qué pasa con Agustín? Una vez que se confiesa, le dice de la Garza: señor, la ejecución no va a ser aquí, va a ser en Padilla, y por el momento no puedo ir. Lo va a llevar la escolta y usted, como emperador, la va a dirigir. Lo que le estaba diciendo de la Garza es: pélese, yo voy después, pero le estoy dando oportunidad que se pele. No le dijo así, pero era la idea. Usted dirija la escolta, y la escolta, cuando lleguen a Padilla, ahí me van a esperar. Pero usted, como emperador, al no ir yo en persona, que soy la máxima autoridad, usted es la autoridad. Dirija la escolta a Padilla y ahí me espera. Como les digo, aquí todo puede pasar. Claro que lo que quería Garza era que se pelara a Iturbide, huyera. Pero Iturbide, con esa cuestión digna que ya tenía, no huyó. Agarró la escolta y, sabiendo que lo iban a matar en Padilla, se dirige a Padilla. Ahí llega. Garza da tiempo a que se pele Iturbide y se dirige a Padilla como 2 horas después. Y, oh sorpresa, estaba ahí esperándolo. Pues ya no había más remedio que fusilar. Y entonces, ahora sí, a un lado de la capilla franciscana que había en Padilla, o que hay en Padilla, donde está el lugar donde lo fusilaron, lo paran. Iturbide pide que no es un traidor, que por lo tanto no quiere morir a espaldas, y Garza le dice: señor, es usted un militar, y para mí, aunque el decreto diga que es traidor, es un patriota, y yo solo cumplo órdenes. Y entonces Iturbide, de frente al pelotón, le quiere poner una venda y dice: no, muero como un emperador, usted lo ha dicho. Y entonces viene el: preparen, apunten, fuego. Iturbide cae acribillado por las balas traidoras de mexicanos que mataban al consumador de la independencia el 19 de julio de 1824. No habían pasado ni 3 años de la consumación de la independencia. Los franciscanos de la capilla, toman el cadáver de Iturbide, le ponen el traje franciscano, lo meten en una caja de madera y lo entierran en el cementerio que tenían allá, en una cripta. Ahí va a estar Iturbide en una tumba, ahí va a estar de 1824 hasta 1838, me parece, que el presidente Anastasio Bustamante lo manda a exhumar para llevarlo a México y enterrarlo con honores. En ese tiempo que estuvo ahí, un acontecimiento importante, como dato curioso para cerrar ya con Iturbide, es que en 1836, cuando Texas se pierde por parte de los norteamericanos, el último gobernador de Texas mexicano,
Manuel Mier y Terán, amigo de Iturbide, ya perdida la guerra, cruza hacia Tamaulipas y pregunta dónde está enterrado Iturbide. Y lo llevan a la capilla franciscana de Padilla, le permiten entrar al cementerio y está la tumba. Estaba la tumba de Iturbide ahí, ¿ok? Y entonces se arrodilla él y, según las declaraciones del padre superior que estaba junto a él, que como si hablara con Iturbide, le dice: Majestad, todo lo que usted hizo no valió la pena. México va a desaparecer en garras de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo quiero estar con usted. Saca su espada, la sienta en la lápida de la tumba de Iturbide y se clava. Se suicida Manuel Mier y Terán sobre la tumba de Iturbide. Un dato curioso: en 1838, el presidente Anastasio Bustamante, que además había sido médico de Iturbide, lo manda a buscar y le hacen el homenaje que no tuvo en vida. Le ponen en una urna de cristal y con bordes de oro, pues ya eran huesos, lo que se entierran, ponen los huesos, y en un desfile de la Ciudad de México, cuando entra Iturbide, donde se revive la entrada del ejército trigarante, Iturbide entraba en un carruaje mortuorio, la urna se veía, de nuevo la gente, esa gente salió a gritar: ¡Viva Iturbide! ¡Viva el Libertador! Fue la última vez, claro que ya no lo oía, eran los huesos nada más. Y en un desfile donde lluvia de flores, las banderas mexicanas y todo, Bustamante lo recibe junto con el arzobispo de México, ya había arzobispos en ese entonces, ¿okay? Y lo entregan para que se deposite en una capilla especial conocida como la Capilla del Emperador, que hasta hoy existe y ahí está, y ahí se pueden ver los restos de Iturbide, en la Capilla del Emperador, en la Catedral de México. Hasta hoy están ahí y se pueden ver los restos. Ustedes van a la Catedral de México, entran por la puerta principal, se van por el ala izquierda, ¿ok? Caminan hasta el fondo y un monte de capillitas. La última es la Capilla del Emperador, también llamada Capilla de San Felipe de Jesús. Y ahí van a ver claramente un cuadro de Iturbide y la urna grandota con los restos. Se ven los huesos de Iturbide. Ahí está. Cuando en 1921 se conmemoró el aniversario, el centenario de la consumación, Obregón trasladó los restos de todos los caudillos de la independencia al que estaban en las criptas de la catedral, al Ángel de la Independencia, donde están ahorita, menos a Iturbide. Él se quedó donde está y los demás pasaron al Ángel de la Independencia. Pero como dice Enrique Krauss, todos ellos eran católicos. Si se les pudiera preguntar, seguramente Hidalgo, Allende, Aldama, Quintana Roo, Guerrero, todos los que están en el Ángel de la Independencia, hubieran preferido quedarse en la catedral, como buenos cristianos, como buenos católicos, y no en un monumento laico, en medio de un escándalo, lo que es el Paseo de la Reforma, ¿no? Iturbide, en cambio, sí está en la capilla de la catedral, mucha gente la visita, se puede ver claramente, no hay recepción, bueno, no sé ahorita cómo está con la pandemia, pero se puede ver. Ahí están los restos de Agustín de Iturbide. Y con esto cerramos, ¿ok?, el tema de Iturbide, ¿ok? Ustedes ya juzgarán si fue justo o no fue justo lo que le pasó, si es justo o es injusto que hoy se le tenga semi-olvidado. Sea como sea, ha habido peores gobernantes, peores, y pues obviamente no han hecho lo que hizo Iturbide, que fue tan sencillo como esto: consumar la independencia de México. ¿Ok? Pues bien, con esto cerramos el tema de Iturbide, para la siguiente semana empezar la era republicana, ¿okay? Que por cierto también va a ser gran problema, pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches.